¿Cómo estamos? Pues un placer seguir hablando de la historia de México. Cada vez que nos metemos en este maravilloso relato de lo que es la historia de México, en los aspectos de cultura costumbrista, realmente nos quedamos pues extasiados porque eh, hablar de la historia de México siempre no nada más es contar cosas bélicas o políticas, sino también hablar de cuestiones costumbristas del país en el siglo XIX. Lo vimos ahora que estuvimos pues recomendando la lectura de Los bandidos del Río Frío, en la que pues ahí va narrando maravillosamente cómo se va desarrollando pues todo este tejido social que va haciendo que tenga pues ese esplendor. Ahora vamos a seguir platicando pues acerca de Manuel Paino, el escritor de Los bandidos del Río Frío, donde plasma ese México viejo, donde él se encarga de, pues, de consignar toda esa trayectoria histórica que tiene a través de, pues, ir narrando, pues, las situaciones alrededor del pulque, ¿sí? De esos vasos de pulque que consumían, eh, de tornillos, de, pues, esas fábricas de cristal cortado que, pues, ya desaparecieron, en las que pues se va narrando. Fíjense en que todo este inventario que él hace a través de sus crónicas en, en el libro de Los bandidos del Río Frío, que podríamos pensar que Manuel Paino eh, está narrando pues la vida de bandidos. Y en sí tiene pues gran parte de eso, pero lo más hermoso de este libro pues son esas narrativas costumbristas como se plasman por ejemplo en el capítulo de la bruja, donde pues aquí don Espiridión y doña Pascuala, cansados ya de una enfermedad que tiene ella y que va a estar recurriendo pues a tantos médicos, llegan a la conclusión que pues necesitan pues consultar a las brujas. En ese pueblo pues hay dos brujas en las cuales ellas pues aprendieron todo el arte de pues de ir a recolectar todas esas plantas ya secas o verdes en las que pues eh, tratan de hacer esos cocimientos para quitar todas esas dolencias que se estaban haciendo y que va a ir marcando en el pueblo de San Juan y de San Santiago, que pues pertenecían al Ayuntamiento de México en los cercanas eh, pues tierras de Tlatelolco. Aquí vamos a ir viendo cómo estas personas van a ir luchando con todos esos contratiempos cuando se inundaban los pueblos, que tenían que irse los hombres a las haciendas a buscar trabajo y que van a irse pues viendo cómo se alimentan el día a día, comiendo pues casi todo lo que ellos sembraban, porque allí en realidad no había carencia de comida, porque se dedicaban a sembrar pues el maíz, los guasontles, las calabazas, todos esos productos en los que pues de ahí realmente se vivían. Acuérdense, también va a ser una bella narrativa de una de las de los personajes en este libro
de Los bandidos del Río Frío, donde habla de esta Cecilia, esa vendedora de fruta en la que pues ella tiene una devoción acerca de pues del fruto de la tierra, de toda esa belleza de cultivar y de vender, que la hace tan famosa porque ella tiene un cuidado muy especial de su mercancía, mercancía que viene también, ella es, pues se puede decir, tiene una conexión con el embarcadero, de que pues todo ese embarcadero que venía desde Texcoco y que llegaba hasta San Lázaro, donde pues pasaba todo, pasaban naufragios, donde pasaba todo, pero todos ellos se reponían de todas estas pérdidas. Cecilia, que es otro de los personajes de su libro del bandido de Río Frío, donde ella, Cecilia, vende su fruta en el mercado del Voladero, que estaba pues a un lado del Palacio Nacional, y en la que Paino hace testimonio de toda esta pues labor que se hace. Queremos mencionar ahora pues un poco de conocer las raíces de Manuel Paino. Su nombre de nacimiento, Manuel Paino Flores, que van a ser un día 28 de febrero de 1820 en la Ciudad de México, y va a fallecer el 5 de noviembre de 1894 a la edad de 84 años de edad en el barrio de San Ángel, pues con nacionalidad mexicana y lengua materna española. Su padre se llamaba Manuel Paino Bustamante. Aquí queremos marcar algo eh, que debemos de aclarar. Fíjense que cuando hay este tipo de información, siempre es importante que nos quede muy grabada, porque ahí es donde vamos a ir haciendo esa relación con otros personajes que hemos hablado. Pues su papá de Manuel Paino, el señor Manuel Paino también, Bustamante, era primo de Anastasio Bustamante, por lo cual Manuel Paino, escritor, va a ser pues sobrino de Anastasio Bustamante. Pues después de haber aclarado esta situación con una ocupación de escritor, periodista y político, activo pues casi en todo la situación relacionada con el siglo XIX, en el que su forma de escribir estaba pues muy dado al género de la poesía. Sus obras pues notables, como hemos mencionado, Los bandidos del Río Frío, ¿sí? Y El Festón del Diablo, que vamos a hacer después un video, porque se va a llevar al cine. Miembro de la Real Academia Española, Academia Mexicana de las Lenguas, casi en sus primeros años va a comenzar él. Su padre, que como mencionamos, Manuel Paino Bustamante González, fundador de las aduanas de Matamoros, en el norte de Tamaulipas. Manuel Paino era primo de Anastasio Bustamante, como comentamos, su padre. Poco se sabe de su madre, aunque pues algunas fuentes citan que su nombre era María Josefa Cruzado Pardo, quien permaneció en que procedía pues de una prominente familia de Puebla. Sin embargo, otras fuentes citan que el apellido de su madre, como Flores Paino, ingresó a las aduanas de Matamoros como meritorio junto con Guillermo Prieto. Recuerdan que ellos eran amigos. Guillermo Prieto, un poquito mayor, de 15 años, y Manuel Paino, de 11. Van a conocerse ellos, y después van a trabajar en esas aduanas,
como meritorios en 1840, donde se van a ir desempeñando ya más grandes, ellos como secretario del general Mariano Arista. En cuanto pues él va a alcanzar el rango de teniente coronel, fue jefe de la sección de Ministerio de Guerra en México y posteriormente va a ocupar de Ministerio de Rentas del Estanco de Tabasco. Toda esta situación de la guerra de Estados Unidos y Secretaría de Hacienda, donde él interviene, en 1847 va a combatir contra los estadounidenses y como parte de la lucha va a establecer al servicio secreto del correo entre México y Veracruz. También recuerdan que ahí también estaba Guillermo Prieto. Fue ministro de Hacienda durante la administración de José Joaquín Herrera en 1850 al 51 y también durante el gobierno de Ignacio Comonfort, cuando él ya va a estar integrado en todo lo que está relacionado con la guerra de reforma, esa intervención francesa que hubo, inculpado como uno de los implicados en ese golpe de Estado encabezado por Félix Zuluaga, asentado al gobierno de Ignacio Comonfort, pues fue procesado y eliminado de la política totalmente, perseguido durante la segunda intervención francesa en México y terminó pues reconociendo al gobierno de Maximiliano de Habsburgo, restableciendo pues casi la república con Benito Juárez. También ahí va a ser diputado, docente y diplomático, que va a impartir clases en la Escuela Nacional Preparatoria, creada por Gabino Barreda. Fue catedrático de la Escuela de Comercio, donde pues dio las materias de economía política. Siendo él senador en 1882, el presidente Manuel González, el Manco, lo envió como agente de colonización a París en 1886. Fue nombrado cónsul en Santander y posteriormente cónsul general en España, estableciendo así pues su residencia en Barcelona en el año de 1891. Cuando él va a regresar a México en 1892, fue nuevamente electo senador, cargo que ocupó hasta su muerte, ocurrida el día 5 de noviembre de 1894 en San Ángel, en el Distrito Federal. Va a escribir tratados de la propiedad, ensayos de un estudio de derecho romano y del derecho público constitucional en lo relativo pues a las cuestiones de la propiedad. Paino fue un hombre pues muy inquieto, inteligente y sobre todo pues muy activo, amante de la lectura. Combinó pues todas las actividades políticas con la del periodismo y de escritor. Su obra periodista abarca artículos históricos, políticos, financieros. Colaboró con el periódico El Ateneo Mexicano, El Siglo XIX, El Año Nuevo, el Boletín de la Sociedad de Geografía y Estadísticas, El Federalista y Don Simplicio. Recuerdan que ahí también estuvo implicado Guillermo Prieto, de lo que ya habíamos comentado. Fueron como trabajando juntos en toda esa época. Entre ellos fue miembro correspondiente de la Real Academia Española. Escribió novelas como El Fistón del Diablo, que eso sería en 1845 a 1846, en el que relata los efectos de la primera intervención norteamericana en México. El hombre de la situación en 1861, novela costumbrista que cubre pues los últimos años en lo que estaba pues contemplado todo lo que era el virreinato y que el virreinato de la Nueva España y los primeros de México independientes. En esta obra va a destacar la narración de personajes principales que son padre e hijo, uno español y el otro criollo. Detalladamente pintado los tipos, pues abundan los paisajes cómicos en los que destaca gracias a pues muy altos los conocimientos de costumbres mexicanas.
Después va a venir la novela Los bandidos del Río Frío, que va a ser escrita en 1889 a 1891, escrita bajo el seudónimo de un ingenio mexicano. Durante su segunda estancia en Europa, Paino va a realizar una larga descripción del ambiente y escenario, incluyendo pues los antecedentes de los personajes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el libro de Los bandidos del Río Frío más de 200 personajes van a ver? Otra de sus obras importantes fue el Convenio Histórico de México, novela corta, La España y la Francia, el Libro Rojo, con Vicente Rivas Palacio y Juan A. Mateos, Rafael Martínez de la Torre y la Convención Española. Toda esta situación en la que se fue pues mencionando pues cosas, situaciones que fueron entablando pues principalmente situaciones en las que nosotros vamos viendo pues una trayectoria que ahora pues recordamos por las ideas, por los pensamientos, por ese conocimiento de costumbres mexicanas pues grabadas en todos sus libros, que quedan como testimonios, en la cual pues hay libros tan importantes en México que hablan de cuestiones en crónicas, y Los bandidos del Río Frío van entrando en esa rama, en la que pues más adelante en los próximos videos vamos a ir comentando pues esos cronistas mexicanos que han dado pues ese conocimiento, ese enriquecimiento de poder pues de poder ver cómo se va trabajando o cada personaje, dándole la importancia de cada situación. Fíjense en que uno de los personajes que interviene en Los bandidos del Río Frío, como es el descendiente de Moctezuma III, donde se le había dicho que él era heredero de los volcanes y que toda esa sección que está en Amecameca, y pues de ahí se va viendo cómo se va desarrollando pues el pues esa costumbres que tienen la gente, que se sienten pues merecedores, orgullosos de sus raíces, donde van plasmando el amor a ese lugar de donde ellos pertenecen en todo su pues trayectoria, a través de cómo se va pues marcando eh, pues ciertos fragmentos de su escritura. Fíjense en que fue esta persona, esa ideología política, porque también él estaba catalogado como un liberal en cuestión moderada, ¿sí? Acuérdense que ya hablamos de los liberales, de los conservadores, pero intermedio estaban los moderadores, ¿sí? Y en este caso, Paino, pues pertenece a esa corriente política liberal moderada, y que va haciendo. Va en varias ocasiones, como ya nos dimos cuenta, él participó en diferentes pues funciones políticas, y que va haciendo que tenga ese registro pues en sus libros, en sus obras, que quede pues a perpetuidad. Cuando nosotros vamos viendo las funciones que va desarrollando como diputado, como senador, cónsul, que había estado en Santander, y cónsul general en España, pues también en las que él va a tener, escribió pues múltiples cartas y defensas de su actuación como ministro de Hacienda.
así como pues numerosos artículos periodistas y literarios, en la mayoría, en los cuales han sido pues recopilados en sus libros toda esta relación, su fecha de nacimiento, eh, eh, de Robert Douglas en Los bandidos de Río Frío en 1979 demuestra pues con diversos documentos oficiales y de literarios que nació él en 1820. Toda la situación en las que nosotros vamos marcando toda esta situación. Fíjense en que en la producción de Radio Educación se transmitió los libros de Los bandidos de Río Frío. En la producción, pues, estuvo Radio Educación, los productores Edmundo Cepeda, el guión de Juan Manuel Soles Salavicini, la música que metieron de Vicente Morales, el género en cuestiones de radionovela que se llevó a cabo Los bandidos de Río Frío, con los temas de la literatura mexicana de novela costumbrista del siglo XIX, en la que pues estuvo Federico Romano Agustín, Valvanera, Virgilia Vázquez, Fernando de la Paz, Edith Kleiman, Pascual Caballero y José Romero en esta transmisión de la radionovela. Ahí, en la de la radionovela, vamos a platicar después en otros videos sobre la radionovela que va a tener esa proyección de emitir por medio del radio, que fue una herramienta poderosísima antes de que apareciera la televisión y todo eso. La gente quedaba extasiada de oír estos libros, que no tenían acceso a ellos y que para ellos pues era como enterarse de algo que pues no tenían pues el acceso a los libros, a todo eso, y la gente hacía sus labores en el campo con pues pequeños radiecitos donde se iban transmitiendo todas estas radionovelas y con las que pues no podía faltar Los bandidos del Río Frío. Nos quedamos hasta aquí y vamos a seguir platicando pues de todo esto, porque fíjense en que aquí, si se han ido dando cuenta a través de la historia de México, estamos también tomando gran parte para podernos enriquecer de las crónicas de nuestro país. Hemos estado subiendo crónicas de la Ciudad de México, ¿sí? Donde hemos ido plasmando pues las diferentes colonias que van abarcando y que entre ellas pues el video anterior que habla del cine ópera que se encuentra en la colonia San Rafael como una forma de ir conociendo por medio de los cronistas, ¿sí? Todas esas costumbres, todos esos paisajes, toda esa arquitectura que está plasmada en la Ciudad de México y que nos viene a enriquecer sumando a la literatura de los libros y que nos dan una idea muy clara de lo que es realmente la Ciudad de México. Que pasen un bello día y esto ha sido todo por hoy.